Nadie, ningún hombre, ningún ser, ninguna autoridad aquí en la tierra tiene autoridad para forzarte, para poner algo en tu cuerpo que usted no quiere. Esta tarde nuestro tema es el transhumanismo, derechos humanos y el nuevo orden mundial. ¿Cuál es la relación entre estas tres cosas? Vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Oh Padre Celestial, gracias por la oportunidad que usted nos da para estudiar sus palabras juntos. Reconocemos que sin tu Espíritu Santo nada podemos entender, nada bueno vamos a querer recibir. Por eso pedimos que en tu misericordia usted puede, por Jesús, enviar tu Espíritu Santo en nuestro medio, para llenar este lugar, para llenar nuestros corazones con hambre y sed por ti y por tu verdad. Y que Él sea el Maestro esta tarde. Por eso yo pido que ponga en mi mente tus pensamientos y conmover mi corazón con tus sentimientos, y que mis labios sean instrumentos para comunicar lo que hay en ti, Señor, y lo que necesitamos por este momento. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ahora, en Génesis, la Biblia nos enseñó que Dios creó al hombre en su imagen y que el propósito de Dios para esta obra era para demostrar o para manifestar su gloria en el hombre. A través de la unión del hombre y su esposa, la gloria de Dios va a ser aún más claramente revelado. Entre todas las obras creativas de Dios, el hombre, el ser humano o la familia humana fue diseñado para dar el testimonio más claro sobre cómo es Dios. Conectado con la creación del hombre es la distinción de los géneros. Varón y hembra los creó. Y con esa distinción de esos dos géneros, masculinos y femeninos, en la unión de los dos, vemos la bendición de Dios. Dios los bendijo. Dios los bendijo. Dios no bendecirá a Adán solo, Dios bendecir a Adán y Eva. En otras palabras, esta bendición de Dios sobre la familia humana llegó a la boda de Adán y Eva. Si no había pensado en eso antes, ahora entiende que la bendición de Dios sobre la familia humana viene en el contexto del matrimonio de los dos. Y que por eso, conectado con la bendición, es
el mandato de fructificar y multiplicaos. Conectado con la bendición de Dios sobre la familia humana es la capacidad a multiplicar, reproducir. Entonces, vamos a ver cuál es la actitud moderna a este fundamento que Dios nos dejó en Génesis capítulo 1. Dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, el hombre fue criado en la imagen de Dios, fue criado para testificar más claro sobre la gloria de Dios, y esa revelación de la gloria de Dios está diseñado para ser aún más claramente visible en la unión entre el hombre y su esposa. Y la bendición que llegó a esa unión, traer a un don especial que Dios no da a ninguna otra criatura afuera de esta esfera. Y es la paternidad, el don de paternidad, el don de entrar para sentarse con Dios en su trono. Cuando alguien llegó a ser padre, esta persona está entrando en un privilegio para sentar con Dios en su trono. No sé si entiende. Porque el gobierno de Dios es paternal. La más grande autoridad en el universo es el Rey de Reyes. Pero el Rey de Reyes, Él es Padre. Él gobernar como Padre sobre todo. Entonces, el más noble, el más exaltado tipo de autoridad en el universo es una autoridad paternal. Entonces, cuando Dios extiende a Adán y Eva este don para ser padres, Él estaba extendiendo a ellos una invitación para sentar en su trono, para gobernar bajo la autoridad de Dios. Si su gobierno estaba limitado a esa esfera en la tierra, ellos van a ser padres, significa que van a tener autoridad como Dios para gobernar, pero con un sentimiento bien tierno. No es como los otros monarquías. La monarquía divina es monarquía patriarcal, paternal. Es diferente de los otros monarquías que gente gobernar sobre gente que no son sus familiares, que no son sus hijos. Pero el gobierno que Dios da a Adán, aparte de su autoridad que Él da sobre las otras criaturas, parte del gobierno de Adán incluye su esposa y sus hijos. Y en ese aspecto, Él fue dado algo bien especial, porque Él fue introducido, invitado para ser participante en el tipo de gobierno más tierno, más noble que existe en el universo. Eso es bien diferente de lo que Nimrod, el tipo de gobierno que Nimrod fundó, que era una monarquía que no era basado en lo que Dios había instituido en la creación, que la autoridad en la tierra debe ser paternal. ¿Para qué? Para proteger al hombre de la tiranía, porque vamos a tratar nuestros propios hijos y los que están bajo de nuestra autoridad como nuestra propia sangre. Entonces, conectado con el diseño de Dios para el hombre, vemos grandes privilegios y honras que Dios da al hombre que ni siquiera había dado a un ángel, ni siquiera un ángel cobrador. Porque afuera de la tierra, el único padre que hay es ¿quién? Dios. Pensá en eso, hermanos. Pensá en eso. ¿Y cuál
triste y sorprendido los ángeles deben ser cuando ellos ven el hombre moderno, el pueblo moderno, menospreciando ese privilegio de paternidad. Cuando ellos ven padres y madres botando sus bebés, abandonando sus bebés, abortando sus bebés, qué sorpresa para ellos. Porque a ninguno de ellos Dios había ofrecido tal honra. Entonces debemos entender que Satanás, desde el inicio, desde la creación del hombre, estaba observando esto. Estaba observando la forma en que Dios introducir ese nuevo orden de ser a la vida. En Génesis 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Era interesante cómo Dios trae a Adán y Eva a vida. Primero Dios formó un cuerpo para Adán. Formó ese cuerpo de polvo de la tierra. Un elemento bien humilde. Podemos decir, si vamos a formar algo de polvo, ¿qué necesitamos? Necesitamos agua, ¿no? Entonces, cuando ponemos agua y polvo, ¿qué tenemos? Barro. Y cuando tocamos algo que es barro, cuando yo vino a la iglesia, mi zapato bien limpio, y si antes que podía llegar a la iglesia yo poner mi piso en el barro, ¿qué voy a decir? Que ensucian mi zapato. Entonces, si yo voy a poner mi mano en barro, ¿qué voy a decir sobre mi mano? Estoy ensuciando mis manos. Entonces, hay algo humilde sobre el barro. El cuerpo, lo que Dios eligió para formar el cuerpo de hombre fue un elemento humilde, bien distinto a lo que Él había escogido por la creación de alguien bien honrado. Porque por si vamos a... Ezequiel 28, versículo 12 dice, Hijo de hombre, levanta, endechas sobre el rey de Tiro, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de la sabiduría, y acabado de hermosura. ¿Quién es esa persona? El rey de Tiro. Había una criatura que Dios creó que era la suma de perfección. En donde Él invirtió muchísimo. ¿Quién es Él? Dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eres en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado. Ahí vamos a parar. Entonces, vemos que hay una diferencia entre el ser humano y este ser, el querubín cubridor, el más exaltado y poderoso entre todas las creaciones, la creación de Dios.
¿Cómo fue su cuerpo? Lleno de piedras preciosas, gemas preciosas. Pero en el cuerpo de Adán, ¿qué vemos? Dios escogió otro elemento, un elemento muy humilde. Es como que Lucifer fue creado como palacio. ¿Ah? Fue creado como casa de Dios, pero ¿qué tipo de casa? Un palacio. Pero Adán fue creado, sí, también como casa de Dios. Pero ¿qué tipo de casa? De barro. ¿Cómo llamamos esas casas de barro? Casa de adobe, mis hermanos. Casa de adobe. Bien humilde el casa de adobe, ¿no? Ver aquí. Entonces Jehová, Génesis 2:7, Jehová formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ve que Dios invirtió tanto en Lucifer, pero al final Lucifer cayó. ¿Por qué cayó? ¿Cómo cayó? Admirándose a sí mismo. Y su admiración por sí mismo llegó a un punto, a tal punto que su satisfacción con sí mismo, su admiración por sí mismo, se transciende su admiración y su satisfacción con Dios. Y esa fue su caída. Cuando él llegó a ser tan feliz con sí mismo, que él tenía más felicidad en sí mismo que en Dios, él cayó. Entonces, Dios estaba formando a Adán y Eva. ¿Era antes o después de la caída de Lucifer? La creación del hombre, ¿es antes o después de la caída de Satanás? Después de la caída de Satanás. Entonces, Dios organizó la creación del hombre también para proteger al hombre. ¿Para proteger al hombre de qué? ¿Qué él necesitaba proteger al hombre de qué? De la confianza propia, de la admiración propia, del orgullo. Entonces, en vez que da él un cuerpo lleno de piedras hermosas, él da él un cuerpo de barro. ¿Para qué? Para que la gloria no sea algo externo. Pero la Biblia también dice que David dice que Dios creó al hombre y coronó a él con gloria y honra. Entonces el hombre tenía gloria. Pero ¿dónde estaba su gloria? ¿Qué era su gloria? La gloria estaba adentro. ¿Cuál es su gloria? Él mismo que ocupar su templo. Mira. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es ese soplo? Soplo de vida. Aliento de vida. ¿Qué es el aliento de vida? Vamos a Job 33. Job 33, capítulo 33, versículo 4. Palabra de Dios dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Qué es el soplo del Omnipotente? Si entendemos esa figura de expresión, o ese tipo de expresión hebraica que es utilizado aquí, es paralelismo. Entonces está presentando una idea con dos expresiones. ¿Ah? No quiasmo, un paralelismo. Entonces hay dos expresiones corriendo a la misma dirección, dando definición a la misma idea. Entonces, ¿cuál es el paralelismo aquí? Primero comenzó hablando sobre ¿qué? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me hizo.
y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, pregunta, ¿el soplo del Omnipotente y el Espíritu de Dios son dos cosas distintas? Son equivalentes. Ese es el paralelismo. Entonces, el hombre llegó a tener vida por el soplo del Omnipotente. En otras palabras, ¿qué es el soplo del Omnipotente entonces? ¿Qué Dios sopló en la nariz de Adán? El Espíritu de Dios. Ahora entendemos por qué Pablo dice que no sabéis que tu cuerpo es el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti. Entonces el hombre fue formado de un material humilde, pero fue formado para ser el templo del Dios viviente. Entonces, ¿dónde está la gloria? Adentro, escondido en el Santísimo. Entonces, ¿qué debe ser el gozo del hombre? ¿Qué debe ser la gloria del hombre? ¿Qué debe ser el alardeamiento del hombre? ¿En qué el hombre debe estar? Gloriarse en Dios. ¿Ver? Esa es la esencia de nuestro ser, de nuestro psique, que estamos íntimamente conectados con Dios, que aparte de Dios, aparte del Espíritu de Dios, en nosotros no hay familia humana, no hay ser humano. Esa es la intimidad que Dios quiere con el hombre. En otras palabras, aunque el hombre es bajo de los ángeles en fuerza, en inteligencia, en muchas cosas, pero en ciertas cosas el hombre es más privilegiado que cualquier otro ser en el universo. Porque el hombre fue formado para disfrutar un cercanía con Dios que más allá, trascendiendo cualquier otra criatura. Aún el querubín cobrador no es tan capacitado para conocer a Dios al nivel del ser humano. Voy a dar una ilustración en caso que usted tiene duda. ¿Sabe que los ángeles estaban por siglos en la presencia de Dios? Incluyendo los querubines cobradores, Lucifer y Gabriel y ellos. Ok, pero sabe que ellos conocían bien Dios. ¿Cómo ellos definen en una sola palabra todo el conocimiento de Dios que ellos tienen? En una sola palabra. Toda la revelación que ellos habían recibido de Dios, ellos resumen en una sola palabra. ¿Cuál es esa palabra? Santo. Santo. Santo, santo es Dios Todopoderoso. Todo el universo está lleno de su gloria. Santo. El atributo principal de Dios es su santidad. Pero cuando ellos hablan sobre la santidad de Dios, ellos están resumiendo el amor de Dios, la justicia de Dios, la rectitud de Dios, la fidelidad de Dios, todo eso. Pero ¿sabe que había aspectos de la persona de Dios que ellos no conocían? Todo ese tiempo estaba velado, porque ese aspecto de Dios no fue mostrado en su rostro. Está escondido en su espalda y Él está sentado, su espalda está escondido en el trono. ¿Cuáles son esos atributos que ellos no conocieron hasta que llegó un cierto tiempo? No conocieron la misericordia de Dios, no conocieron la paciencia de Dios, no conocieron la longanimidad de Dios, que Dios era tardo para ira. No sabieron nada de eso.
Pero ¿sabe quién puede entender estos aspectos, esos atributos de Dios más que cualquier otro ser en el universo? Nosotros. ¿Entiende ahora? Sí. Para nosotros, un aspecto más maravilloso, una revelación más maravillosa de Dios es su misericordia, es su paciencia, es su gracia, es su longanimidad, su disposición para retirar, para postergar el juicio. Eso nos dejó maravillándose. Pero no solo nosotros, pero también ellos. Por eso ellos, para entender ese aspecto de Dios, ellos no deben mirar ahí en cielo y en los otros mundos. Si ellos quieren ver la espalda de Dios, toca mirar ¿dónde? A este mundo, a la tierra. Entonces, aquí y en la formación de la familia humana, Dios tenía grande inversión para dar revelación sobre sí mismo. Y Satanás observó todo eso. Ellos son inferiores. Son paros nomás. Pero, ¿por qué entonces Dios da a Adán ayuda idónea? Y Él no me da eso. ¿Por qué entonces Dios bendecirlos y decir que ellos deben fructificar y multiplicarse? Entonces ellos van a tener hijos en su propia imagen. Como Dios formó ellos en su imagen, ellos también van a poder entrar en el gozo de Dios como padres. Dios no me da eso. Y Dios dice a ellos que debe llenar la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero Dios no me dio ningún tiempo dominio sobre ninguno de su creación. ¿Cómo Él puede dar tanto honor a esos seres inferiores? Y ahí surgió el celo. Todo el odio, la envidia, la enemistad que él tenía contra Cristo comenzó a ser dirigido ahora a Adán. Y él comenzó a estudiar, a formular un plan, cómo él puede humillar, cómo él puede quitar el honor del hombre. Entonces, ese tema que vamos a hablar hoy, tiene que ver con este odio de Satanás que él comenzó a dirigir después de la creación de Adán y Eva, así a Adán. Por todo, la envidia que él tenía para la honra que Dios había dado al hombre. No debemos olvidar esto, porque hemos llegado a la última generación. Y no sé si usted ve que en la creación, cuando Dios formó el hombre, Dios formó a Adán y Eva ¿en qué día de la semana? El sexto. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo estamos seguros de eso? Porque 6 es un número 1, sí. Y que al final de cada día de la creación, la Biblia dice que era bueno. Dios ve que era bueno. Pero cuando llegó al final del sexto día, Génesis 1, versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Era no solo bueno, era bueno en gran manera. Entonces significa que estaba perfecto. Y cuando leemos Génesis 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo.
Entonces, si Eva fue criado después del sexto día, entonces no podía ser bueno en gran manera, porque Dios ya dijo, cuando Adán estaba solo, que no era bueno que el hombre esté solo. Entonces, Eva debe ser criado también en ese mismo sexto día para que todo sea completo y bueno en gran manera. Muy bien. Entonces, parte de esa maravilla de la creación del hombre tiene que ver con su capacidad a reproducir. Es parte de la bendición. No debemos divorciar. Siempre, si vemos en el quinto día, también Dios da una bendición sobre los aves y los peces. Y conectado con esa bendición había un mandato para multiplicar y llenar. Entonces, algo que Dios le gusta es que su cosa sea lleno. ¿Cómo estaba la tierra antes que Dios sea la luz? Desordenada y vacía. Entonces la creación debe llegar a su colme en la plenitud de lo que es bueno, de lo que viene de Dios. Entonces, eso es importante para que entendamos que Satanás está en oposición de la unión de hombre y mujer. En otras palabras, Satanás está en oposición del matrimonio. Satanás está en oposición del don de reproducción. Él es contra la procreación. No le gusta, porque es un testimonio de la bendición matrimonial. Entonces, él va a atacar estas cosas, el matrimonio mismo, en diferentes formas. Y él va a atacar también los hijos en diferentes formas. Él puede atacar la fertilidad, o si no, cuando él no ataca la fertilidad mismo, él ataca el fruto de la reproducción mismo. Atacarlos, tratar para quitarlos, para que ellos no estén bajo la bendición de Dios. Así Satanás trabaja. ¿Para qué? Para para traer interrupción y fracaso al plan de Dios, al propósito de Dios. Y es por eso que el transhumanismo es algo que debemos considerar. Porque hoy en día hay muchos que están hablando sobre el transhumanismo. Quizás 2 años atrás no había mucho. Pero súbitamente todo es transhumanismo. ¿Y qué es el transhumanismo? Voy a dar un resumen. Pero ya había leído una exposición del transhumanismo en una cita llamada Una filosofía del transhumanismo. Y tengo esa cita. El autor de ese papel o artículo, La filosofía del transhumanismo, es Max More, y él explica. Así, el transhumanismo es una filosofía de vida, un movimiento intelectual y cultural, y un área de estudio. Al referirse a ella como una filosofía de vida, la definición de 1990 coloca al transhumanismo en compañía de cosmovisiones complejas, como el humanismo secular y el confucianismo, que tienen implicaciones prácticas para nuestras vidas sin basarse en ninguna creencia sobrenatural o físicamente trascendente. Entonces, al base del transhumanismo es la idea que podemos existir y podemos existir bien sin una realidad sobrenatural o trascendente.
En otras palabras, que el hombre puede llegar a hacer lo mejor que él puede sin Dios. Dice, el transhumanismo podría describirse con el término eupraxofia, acuñado por el humanista secular Paul Kurtz. Un eupraxofia es una perspectiva de vida o cosmovisión no religiosa que enfatiza la importancia de vivir una vida ética y exuberante y se basa en métodos racionales como la lógica, la observación y la ciencia en lugar de la fe, el misticismo o la revelación. Para este fin. ¿Cuál es el contenido central de esta filosofía? Una forma sencilla pero útil de comprender su naturaleza es pensar en el transhumanismo como transhumanismo. Trans, la énfasis aquí es en el trans. ¿Qué es trans? Un cambio, ¿no? Sí. Transhumanismo. Más, pero hay otra forma de mirarlo como transhumanismo. El transhumanismo en enfatizar las raíces de la filosofía de la iluminación humanista. De aquí viene el énfasis en el progreso, su posibilidad, su deseabilidad, no su inevitabilidad. En hacer cargo personalmente de crear mejores futuros en lugar de esperar o orar para que sean producidos por fuerzas sobrenaturales en la razón, la tecnología, el método científico y creatividad humana en lugar de fe. En otras palabras, la meta del transhumanismo es para dar un mejor futuro ¿a quién? A la humanidad. Pero ¿cuál es el método? El método no es para esperar que Dios va a mejorarnos o darnos un mejor futuro, o para orar y clamar a Dios para darnos algo mejor, pero no, que el hombre va a tomar las cosas en su mano para crear para sí mismo un mejor futuro. Transhumano enfatizar la forma en que el transhumanismo va mucho más allá del humanismo. ¿Cómo el transhumanismo trascender el humanismo? Vamos a ver. Tanto en medios como en fines. El humanismo tiende a depender exclusivamente de refinamiento educativo y cultural. Entonces el humanismo da una esperanza a la familia humana a ser mejor, a ser más noble. Pero ¿cuál es el medio del humanismo? Cultura y educación. Cree que por la educación o por la cultura mismo el hombre puede mejorar a sí mismo. Ese es el medio del humanismo, a llegar a su fin de mejorar la vida. Pero ellos dicen, no somos así. El humanismo tiende a depender exclusivamente del refinamiento educativo y cultural para mejorar la naturaleza humana. Mientras que los transhumanistas quieren aplicar la tecnología. ¿Cómo van a mejorar la vida humana? A través de la tecnología. Quieren aplicar la tecnología para superar los límites impuestos por nuestra herencia biológica y genética. Los transhumanistas consideran la naturaleza humana no como un fin en sí mismo, ni como perfecta, ni como algo que reclame nuestra lealtad. Más bien es solo un punto a lo largo de un camino evolutivo y podemos aprender a remodelar nuestra propia naturaleza en formas que consideremos deseables y valiosas. Si aplicamos la tecnología de manera reflexiva, cuidadosa y sin embargo audaz,
podemos convertirnos en algo que ya no se describe con precisión como humanos. Podemos convertirnos en post-humanos. Entonces, ¿cuál es la meta del transhumanismo? Post-humanidad. ¿Y qué es el post-humano? El que ya había pasado a ser humano. Una experiencia más allá del humano. Y mira, aquí es el truco. Ese es el verdadero ambición del transhumanismo. Quiere llevarnos más allá del humano. O quiere llevarnos a un punto que graduamos del humano. Pero el transhumanismo es una espada de doble fila. A un lado, prometer al ser humano a llegar a ser algo superior al ser humano. Pero a otro lado, su objetivo es para llevar el hombre a una realidad que no lleva él más allá de humanidad, pero lleva él ¿dónde? A menos que humano. Prometer al ser humano a la posibilidad de ser dioses. Pero cuando el hombre aferrarse a esa idea, el hombre no va a llegar a un destino más allá, más alto, más grande, va a llegar más bajo. Es que el transhumanismo es la última manifestación del árbol de ciencia, de bien y el mal. Que Satanás, hablando a Eva, diciendo a ella, si usted come ese árbol, va a estar como Dios, va a trascender, va a evolucionar. Por medio de esa fruta usted puede crecer. Y el transhumanismo está diciendo lo mismo. Por medio de una unidad del biológico con la tecnología, el ser humano puede llegar a superar sus incapacidades, sus debilidades y puede llegar a ser superhumano, puede llegar a ser post-humano. Podemos ser dioses. Y eso es lo que atrae, esa es la parte atractiva del transhumanismo. La ambición del hombre. No sé si usted recuerda cuando usted estuvo estudiando Daniel capítulo 7 y mencionó un cuerno pequeño que sube y botando 3 cuernos y que ese cuerno pequeño tenía ojos como ojos de hombre. Y una boca que habla grandes cosas. ¿Qué es esos ojos de hombre? ¿Qué significa ojos de hombre? ¿Ah? Es la ambición. La fortaleza de Adán, la fortaleza entre todas las habilidades de Adán, fue su vista. No sabe si usted entiende eso. Que para el hombre, él no da esa fortaleza a la mujer. No. Él da a Adán. Entonces los ojos del hombre son la facultad. Es la facultad más fuerte en el hombre, la visión. Pero cuando él cayó escuchando la palabra de su esposa, entonces esa facultad se terminó pervertido.
Pero antes de la caída de Adán, su facultad, la facultad de visión, era fuerte y poderoso en Adán. Fue la gran motivación de su vida, porque fue la primera interacción, fue la facultad que facilita la primera interacción entre Dios y el hombre. Adán llegó a conocer a Dios a través de sus ojos. Él ve la gloria de Dios en el rostro de su Creador. Y esa revelación se quemar en su conciencia una marca, una firma, un celo en su conciencia. Tanto que todo lo que Adán vio después, él podía ver en cada creación la gloria de Dios. Todo estaba firmado con la gloria de Dios. Tanto que cuando Adán vio un ave, él podía leer en ese ave mismo exactamente los pensamientos y los sentimientos que Dios tenía en su mente cuando él llama a ese ave a ser vivo. Los ojos del hombre fueron diseñados para buscar, no cualquier cosa, a Dios. Fue conectado con los ojos del hombre originalmente una curiosidad, un hambre, un sed para conocer a Dios. Una curiosidad que dejó a él, que él quiere desmascarar el corazón de Dios. Quiere mover el traje de Dios para ver qué está escondido en su corazón. Así eran originalmente los ojos del hombre. Pero cuando el hombre cayó por la palabra de su mujer, obedeciendo a la palabra de su mujer, entonces esa facultad fue pervertido, cayó su facultad de visión al hombre, así bajo la mujer. Y por eso muchas personas piensan que la gran debilidad del hombre es sus ojos. Pero la gran fortaleza del hombre es sus ojos. En la caída, su facultad más fuerte terminó a ser la causa de su debilidad. Pero si entendemos esa facultad en Dios, que es originalmente, y volvemos a eso, puede ser. Dios quiere que nos perdimos esa visión. Pero cuando Eva cayó, ¿cómo cayó? Mirando el fruto, viendo que era bueno para ser sabio, bueno para comer y deseable para tener sabiduría, deseable para llegar al lugar de Dios. Entonces, cuando dice que el cuerno pequeño tenía ojos como ojos de hombre, ¿qué tipo de ojos estaba hablando? ¿Los ojos de Adán en su inocencia o los ojos de Eva al árbol? De Eva. ¿Qué significa entonces? ¿Qué está codiciando Eva? El lugar de Dios. Entonces, así es el transhumanismo. El transhumanismo está diseñado para fomentar en el hombre esa ambición para ser Dios. Significa que si no estamos plenamente sometidos a la revelación de Dios y los propósitos de Dios para la creación de la familia humana, podemos caer, podemos ser llevados, seducidos por las metas del transhumanismo. ¿Por qué? Porque recuerda que Adán y Eva eran mucho más superiores antes de su caída. No estaban sujetos a la muerte, enfermedades, debilidades, nada de eso. Eran perfectos.
¿Sabe que el transhumanismo ofrecer al hombre? La restauración de Edén. El transhumanismo está ofreciendo al hombre la restauración de la gloria perdida de Edén. Ahora somos débiles, ahora no podemos recordar, ahora utilizamos un 5, 6, 10% de nuestro cerebro, máximo 10%, pero el transhumanismo dice, yo puedo arreglar eso. Yo puedo rectificar su problema de memoria. Yo puedo rectificar su debilidad de brazo. Todo lo que es débil en ti, usted puede, a través del transhumanismo, llegar a una evolución que da respuesta a tus debilidades. ¿Es atractivo? Es atractivo. ¿Pero atractivo para quién? Es muy atractivo para los que no tienen esperanza en la redención de nuestro cuerpo. Los que no tienen esperanza en la restauración de nuestro ser en Cristo Jesús. El cristiano no necesita codiciar las ambiciones del transhumanismo para tener esperanza de un mejor futuro, no. Pero los que no realmente creen en las promesas de Dios y en la palabra de Dios, sí, el transhumanismo es bien seductora. Y hoy en día, la familia humana había caído súbitamente en ese gran experimento del transhumanismo. ¿Por qué yo digo súbitamente? Porque es así. Sin alguien viniendo, pidiendo permiso, diciendo, ¿será que usted quiere ser parte de ese movimiento de transhumanismo? Nadie viene a decir eso. Pero ahí hemos llegado a eso. Hoy en día hay billones de personas participando en el experimento del transhumanismo. ¿Sabía eso, mis hermanos? Y algo más interesante sobre eso es que hasta hoy muchos de ellos ni siquiera saben que ellos habían ya tomado el fruto. Había ya escuchado la voz del serpiente y poniendo su confianza que para que su vida sea preservado y para que su vida sea mejorado, era necesario tomar ese fruto y comerlo. ¿Y por qué podía convencer a tantos billones, miles de millones de personas en el mundo para querer tanto, con tan urgencia, a mejorar su vida? ¿Podía ser un crisis? Un gran crisis que enfrenta a todo el mundo y pone a todo el mundo frente a frente con la muerte, con el peligro de la muerte, que deja a todo el mundo encerrados en sus casas y sin libertad para andar, para viajar. Y alguien vino diciendo, toma eso, porque va a mejorar su vida. Toma eso para volver a la normalidad. Y muchos tomaron ese fruto, no porque ellos realmente tenían una ambición o creyeron en la ambición del transhumanismo, pero tomaron en inocencia, fueron engañados. ¿Cómo Eva llegó a tomar el fruto? Por engaño. Así también hoy en día hay miles de millones de personas
con el efecto de ese fruto en su cuerpo. Ese fruto que fue fue diseñado para hacer cambios fundamentales en nuestro cuerpo, en nuestra identidad, en nuestro ADN. Y usted ahora sabe de lo que yo estaba hablando, ¿no? Ese pinchazo. Pero yo no debe estar con una cara así, debe ser bien triste. Bien triste, porque no es triste. Y yo recuerdo hablando sobre estas cosas en 2020, dando advertencia en Facebook, y muchas personas me dijo, no, usted debe mantenerse en tu lado, usted es evangelista, usted es pastor, hace lo que usted debe hacer. Deja ese asunto, no es tuyo, como no es mío. Si Jesús dice que Él viene para dar vida y para que podamos vivir abundantemente. Y si yo ver que el ladrón viene para quitar la vida, como ese no es mi asunto. Si yo soy llamado para proclamar vida en Cristo Jesús, y que Jesús realmente viene para darnos vida abundante. Y si yo ver el ladrón viniendo para quitar vida, ¿por qué no voy a hablar sobre eso? ¿Por qué no voy a exponer el ladrón? Y muchos en este tiempo burlaron de esos ideas diciendo, esas son teorías de conspiración. Pero para mí es más que teoría, es una conspiración, es el conocimiento de una verdadera conspiración satánica contra la raza humana y contra el plan de Dios para ponernos en una posición que vamos a estar más dependiente a un sistema o a alguien afuera de Dios, para reemplazar el lugar de Dios en nuestro corazón, en nuestro alma. Dios, para traernos a vida, sopló en el nariz de Adán el aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente. Satanás viniendo, prometiendo vida mejor. Y su promesa siempre es basado en llegar, en conmovernos a abandonar los fundamentos esenciales, a menospreciar lo mismo en que nuestra vida depende. Menospreciamos a Dios, menospreciamos el Espíritu, menospreciamos los mandatos de Dios y abandonamos todo eso y convencernos que yo había llegado a comer ese fruto. ¿Qué es tan especial sobre ese fruto? No, Adán, ese es el fruto que el serpiente me dijo que va a llevarme a una vida mejor, porque él dice que antes que comer el fruto, él era como cualquier otra bestia, pero después que comer el fruto, él llegó a ser igual a nosotros. Entonces, si nosotros comemos, vamos a ser como Dios. Así es el engaño por la codicia y la ambición. O el engaño también por el miedo. Cuando el hombre cambia el temor de Dios por el temor de hombre o por cualquier otro temor, él está en peligro. Y ahora el mundo está a punto a caer en una introducción triste al nuevo orden mundial. Esta semana, hoy es el último día de una reunión en Basel, una reunión en Suecia, que involucró el OMS y autoridades gubernamentales
representando más que 140 países. Una reunión que fue diseñado para presentar enmiendas al Trato de Salud con el OMS. Que ese trato nuevo, que esas enmiendas, es para dar nuevos poderes al OMS, para que el OMS pueda declarar una emergencia global sin consultar, sin necesidad a consultar con cualquier gobierno. Para que el OMS tiene autoridad y poder para dictar sobre qué es necesario por su salud y por su bienestar. Son enmiendas que ponen en riesgo plena la soberanía, tu soberanía personal como ser humano. Y ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el cuerpo de muchas personas que habían tomado el pinchazo? Había recibido un mecanismo, un software. ¿Cómo dice software en español? Un software que tiene la capacidad para hackear las células del cuerpo, para infiltrar las células del cuerpo, pasando en secreto el sistema inmunológico que Dios diseñó para protegernos. Con ese tipo de medicina moderna, pasar a través de lípidos nanolípidos, pasar esa barrera protectiva y entra en la célula, entra en la mitocondria y dejo el software para que tus células comenzar a actuar en una forma distinta de lo que el Creador había mandado. Que ahora en todos esos cuerpos, sus células están produciendo la proteína de espiga. Y que no solo eso, pero ¿qué significa eso? Que ahora al nivel celular, sus cuerpos habían experimentado, estos cuerpos están experimentando un cambio genético. Porque el cuerpo había recibido una nueva información genético, ADN, para que al nivel celular el cuerpo actúa en una forma extraña. ¿Y sabe qué es terrible sobre eso? En este acto, hay algo de grande significación espiritual. Porque nuestro ADN fue diseñado por Dios para testificar quién es el Creador. Dios ha dejado su firma en nuestro ADN. Que en hay diferentes sustancias, hormonas, que tienen valores numéricos. Y hay un valor numérico que siempre repite. Aquí hay. Ok, 10, 5, 6, 5. A este valor numérico que repetir constantemente en nuestro ADN. Si ponemos en valor alfabético, sabe que originalmente no había esos números, ¿no? Como la gente antigua contar, utilizando las letras. Entonces, en hebreo, porque los hebreos escriben de derecha hasta izquierda. Entonces, el 10ª letra en hebreo es Yod.
El quinto letra en hebreo es G. El sexto letra en hebreo es Va. 8 quinto. Ponerlo mejor para que ustedes puedan ver. ¿Y qué es eso? En español es la tetragrámaton. La tetragrámaton. ¿Qué ponemos? ¿Qué tenemos ahí? Nombre de Dios. Yahweh. En nuestro ADN es el equivalente de este. Yahweh. Un graffiti santo escrito en nuestro ADN. Cuando permitimos Satanás y hombres presunciosos para jugar con nuestro ADN, van a borrar esa firma y van a tener nueva firma. ¿Qué es esa nueva firma que van a tener? Su patente. Algo que dejar que nosotros, que cualquier persona que tiene esa firma ADN, sea un organismo transgénico. Y un organismo natural, orgánico, no es patentable. Ningún ser humano puede poner un patente a algo que es orgánico. Pero si habían modificado un poco algo sobre este ser, ese llegó a ser transgénico y los organismos transgénicos son patentables. Mis hermanos. Ahora, implicaciones legales para eso es que un ser que es modificado, aunque antes era humano, pero ahora modificado, es ahora un ser patentable. Significa que él tiene un dueño afuera de Dios. Un dueño humano, un siervo de Satanás. Que puede decir a esta persona a cualquier momento, cuando este nuevo humano modificado o este nuevo ser transgénico, clamar por sus derechos humanos, esas personas que manejan la patente pueden decir, pero usted no es humano. En la ley, usted no tiene esos derechos porque nosotros tenemos derechos sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tus pensamientos, sobre tus sentimientos. Tenemos todo el derecho a ver qué usted está pensando, lo que usted está sintiendo. Y ya tenemos nuestro equipo para ver eso. Infiltrando su cuerpo, no solo sus células, pero también pasando la barrera del cerebro y la sangre para infiltrar su cerebro con transmisores y receptores nano. Transmisores y receptores de radiofrecuencia en su cerebro para que en el futuro ellos pueden escuchar sus pensamientos, leer sus sentimientos y usted no va a tener privacidad en ninguna forma. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en este mundo? Un gran peligro, un gran engaño. Y ahora vemos como el mundo está corriendo con gran velocidad a la marca de la bestia. Mis hermanos, hay más que podríamos decir, pero yo por el tiempo toca parar aquí. Yo animo a ustedes, por favor, no permite a ningún hombre, ninguna entidad religioso, médico o cualquier autoridad para enfrentar o para traspasar la santidad de tu cuerpo. ¿Qué? ¿No conoces que tu cuerpo es templo de Dios? Y que el Espíritu Santo
mora en ti. Nadie, ningún hombre, ningún ser, ninguna autoridad aquí en la tierra tiene autoridad para forzarte, para poner algo en tu cuerpo que usted no quiere. Y si ellos no quieren escuchar, entonces, para mí, mejor entonces decir, matarme. Porque mejor morir como templo de Dios. Mejor morir como hijo de Dios que morir como robots de hombres. Como robots de Satanás. Hoy en día hay muchos que difieren en mi pensamiento, tienen un pensamiento diferente. Y dice, pero pastor, ¿por qué va a enfrentar todo eso y pone a sí mismo en peligro? Entonces, ¿no ama a Dios? ¿No piensa que la dignidad de Dios y los derechos de Dios sobre nuestro cuerpo son dignos para morir? ¿Para permanecer, para mantener? ¿O qué es mejor? ¿O qué es más valor? Que usted puede comer el siguiente comida. O que usted puede tener un hogar cómodo para dormir. Eso es de más valor que proteger los derechos de Dios sobre su propio templo. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a considerar las implicaciones de este movimiento de transhumanismo que afrenta lo que Dios tiene en mente por el ser humano y quiere quitar de nosotros nuestro deseo, nuestro anhelo para ser parte del reino de Dios y poner en nosotros nuevas ambiciones para crear aquí en este mundo un nuevo cielo, que Dios llamó el nuevo orden mundial. Que Dios nos libre de toda esa maldad y da el honra en un cuerpo preservado para su gloria y su honra y su servicio. Amén. Vamos a orar más. Padre Celestial, hay grandes retos que están enfrentándonos ahora. Y vemos que aún en estas cosas tan simples, nuestra vida, como conocemos en el pasado, está en riesgo. Nuestra comunidad está en riesgo. La vida normal está en riesgo. Pero Padre, usted envió a su Hijo aquí para que tu imagen pueda ser restaurada en nosotros. Entonces ese debe ser algo muy importante para ser un verdadero ser humano. Ayúdanos a tener este anhelo que está en acuerdo con tus propósitos. Que seamos los verdaderos hombres y mujeres que reflejan la gloria de nuestro Creador. Y que no por un comida de lentejas vendemos la bendición de ser hijos formados en tu imagen. Ayúdanos a guardar tu honra en nosotros, Padre, sobre todo. Danos la fuerza, danos la sabiduría, danos el discernimiento y danos la valentía y el amor para ser fiel hasta el final. En el nombre de Jesús oremos. Amén.